Las manos de don Sebastián, que nunca temblaban ni en las reparaciones más delicadas, titubearon por primera vez en 20 años. Entre los fragmentos de porcelana de la muñeca destrozada, sus dedos encontraron algo que no debería estar ahí. 3 diamantes del tamaño de garbanzos y una nota. La caligrafía temblorosa de una madre muerta revelaba un secreto terrible. Para tu huida cuando crezcas, mi amada Esperanza. Pero si doña Elena había muerto hace 5 años, ¿quién había escrito esta carta 3 días antes de su muerte? El sonido de cascos de caballos acercándose por la calle empedrada le heló la sangre. Don Ricardo Montalbán venía por respuestas. Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa, son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. El primer rayo de sol besaba las paredes encaladas de Ronda cuando don Sebastián Herrera giró la llave de bronce en la cerradura de su taller. El chirrido familiar de los goznes le dio los buenos días, mientras el aroma del jazmín que trepaba por la ventana se mezclaba con el olor a cola de carpintero y barniz francés que impregnaba cada rincón de su santuario. «Buenos días, señoras», murmuró el artesano a la estantería donde descansaban sus pacientes. Una docena de muñecas de porcelana en diversos estados de reparación, cada una con su historia silenciosa de lágrimas infantiles y promesas de restauración. Sus manos, curtidas por 20 años de oficio minucioso, acariciaron el rostro agrietado de una muñeca alemana que había llegado la semana anterior desde Málaga. Los ojos de cristal azul cobalto le devolvían la mirada, esperando pacientemente que sus dedos mágicos le devolvieran la juventud perdida. El taller de don Sebastián ocupaba la planta baja de una casa estrecha en la calle Real, a 3 minutos caminando del Puente Nuevo. Desde su ventana podía ver el desfiladero del Tajo cortando la ciudad como una herida antigua, y más allá, las montañas de la serranía malacitana pintadas de violeta en las madrugadas de abril. «Don Sebastián, ya era hora de que abriera». La voz de Carmen, la panadera, rompió el silencio matutino como el canto de un gallo trasnochado. «Le traigo el pan del día y las noticias frescas, que están más calientes que mis molletes». La mujer entró sin esperar invitación, costumbre que había adquirido en los 5 años desde que enviudara don Sebastián. Su figura robusta llenaba el marco de la puerta, y sus mejillas coloradas por el calor del horno competían con el rojo de los geranios que adornaban el patio vecino. «Doña Carmen, qué madrugadora», respondió él sin levantar la vista de su trabajo, aplicando con un pincel de pelo de Marta una mezcla especial para sellar las grietas de la porcelana. «Madrugadora dice el hombre que ya tiene las manos embarradas de engrudo a las 6 de la mañana», rió ella, depositando sobre la mesa auxiliar una cesta cubierta con un paño de cuadros. «¿Sabe lo que me contó la Remedios? Que don Ricardo Montalbán anda buscando institutriz nueva para la niña. La francesa esa que tiene ahora le pidió aumento y él casi la echa a la calle. Con lo rico que es el muy tacaño». Don Sebastián conocía bien a don Ricardo, el terrateniente que poseía la mitad de los olivares de Ronda y cuya casa solariega se alzaba imponente cerca de la iglesia de Santa María. También conocía a su hija Esperanza, una niña de ojos tristes que había visto en misa los domingos, siempre vestida de negro riguroso, a pesar de que habían pasado 5 años desde la muerte de su madre. «Los ricos también tienen sus penas», murmuró el artesano, más para sí mismo que para su interlocutora. «¿Penas?», exclamó Carmen. «Penas las de nosotros, que trabajamos de sol a sol. Aunque a usted no le va mal, don Sebastián. Es el único doctor de muñecas en 100 kilómetros a la redonda. Hasta de Sevilla le mandan encargos». Era cierto.
Su reputación como restaurador de muñecas de porcelana había trascendido los límites de Ronda. Su especialidad no era solo reparar los desperfectos físicos, sino devolverle el alma a cada pieza. Conocía los secretos del biscuit francés, la composición exacta de las pinturas que devolvían el rubor a las mejillas de porcelana, y sobre todo, tenía la paciencia infinita que requería reconstruir una mano destrozada o repintar pestañas con pinceles de un solo pelo. El campanario de la iglesia dio las 7 campanadas y, como respondiendo a una señal invisible, comenzó el desfile matutino de visitantes. Primero llegó la pequeña María José, hija del herrero, con su muñeca de trapo bajo el brazo. «Don Sebastián, Lola perdió un ojo», anunció con la solemnidad de quien presenta un caso médico grave. «Déjamela, preciosa. Para mañana Lola verá mejor que un águila». Después apareció don Manuel, el boticario, no con una muñeca, sino con un reloj de música que tenía una bailarina de porcelana en su interior. «Se le rompió el tutú, Sebastián. Es un regalo de bodas de mi mujer, 30 años tiene. Si no lo arreglo me echa de casa», bromeó el hombre, aunque la preocupación en sus ojos delataba que hablaba medio en serio. «Déjelo aquí, don Manuel. El tutú quedará como nuevo». Así transcurría la mañana en el taller, entre el ir y venir de vecinos, el aroma del pan recién horneado que se escapaba de la cesta de Carmen y el trabajo meticuloso de don Sebastián. Sus manos nunca descansaban. Mientras escuchaba, lijaba. Mientras respondía con monosílabos, mezclaba pinturas. Mientras asentía, aplicaba barniz con la precisión de un cirujano. «Es usted un santo, don Sebastián», suspiró la viuda Martínez al recoger la muñeca de su nieta, restaurada tras un encuentro desafortunado con el perro de la casa. «No sé qué haríamos sin usted. La niña no dormía desde que se rompió su Carmencita». «No es santidad, señora, es oficio», respondió él con su modestia característica, aunque por dentro una pequeña llama de satisfacción calentaba su corazón cada vez que veía la alegría en los ojos de un niño al recuperar su juguete amado. Los cascos de los caballos resonaron contra el empedrado de la calle Real con la autoridad que solo posee el dinero viejo. Don Sebastián levantó la vista de su trabajo justo cuando el carruaje negro de los Montalbán se detenía frente a su taller, bloqueando la luz de mediodía que se filtraba por la ventana. «Monsieur Herrera». «Monsieur Herrera». La voz agitada de Mademoiselle Dubois, la institutriz francesa, precedió su entrada al taller. Su acento parisino tenía cada palabra de urgencia. «Necesitamos su ayuda inmediatamente. C'est une catastrophe». Detrás de ella, como una sombra pequeña y silenciosa, apareció Esperanza Montalbán. La niña de 8 años vestía un vestido azul marino con cuello de encaje blanco y entre sus brazos sostenía lo que parecían ser los restos de una muñeca de porcelana francesa de excepcional calidad. Sus ojos, del mismo verde jade que había heredado de su madre, estaban secos pero hinchados, como si hubiera agotado su cuota de lágrimas antes de llegar. «Celeste se cayó», susurró la niña, su voz apenas audible. «Fue un accidente». Don Sebastián se acercó lentamente, con esa calma estudiada que tranquilizaba tanto a niños como a adultos. Extendió las manos y Esperanza depositó los fragmentos con la delicadeza de quien entrega un ser querido herido. Era una muñeca Jumeau, reconoció inmediatamente el artesano. Una pieza de 1890, con cabeza de biscuit y cuerpo de composición, vestida con sedas lionesas y encajes de Valenciennes. Una muñeca que valdría fácilmente el salario anual de un jornalero. «No se preocupe, pequeña, he visto casos peores», mintió don Sebastián, porque en sus 20 años de oficio pocas veces había visto una destrucción tan meticulosa disfrazada de accidente. La cabeza estaba partida en 5 pedazos grandes, como si alguien la hubiera golpeado con precisión quirúrgica. Los ojos de cristal, milagrosamente intactos, habían rodado fuera de sus cuencas. El mecanismo de pestañeo colgaba suelto. Pero lo más extraño
era que el cuerpo, aunque desarticulado, no mostraba el tipo de daño que esperaría de una caída. «¿Dónde la guardará el señor mientras trabajo?», preguntó don Sebastián a la institutriz, pero antes de que pudiera responder, una figura imponente llenó el marco de la puerta. Don Ricardo Montalbán entró al taller como entra un general a territorio conquistado. Su traje negro impecable, el bastón con empuñadura de plata, el bigote encerado con precisión militar, todo en él respiraba autoridad y control. «Herrera», su voz era un látigo, «necesito esta muñeca reparada para mañana. Es el único juguete que mi hija conserva de su madre. No acepto excusas ni demoras». «Don Ricardo, una restauración apropiada requiere mañana», cortó el terrateniente. «Le pagaré el triple de su tarifa habitual. Mademoiselle Dubois recogerá la muñeca a las 5 en punto de la tarde, ni un minuto después». Se giró hacia su hija y por un momento don Sebastián creyó ver algo más que autoritarismo en sus ojos. ¿Era miedo? ¿Sospecha? «Esperanza, al carruaje. Tienes lecciones de piano». La niña se acercó una vez más a los restos de Celeste, rozó con sus deditos uno de los fragmentos de porcelana y susurró algo que solo don Sebastián alcanzó a oír. «Cuídala mucho, por favor. Ella guarda todos mis secretos». Cuando el carruaje se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y preguntas, don Sebastián cerró la puerta del taller y echó el cerrojo. Algo en toda esta situación olía a podrido, como diría Carmen la panadera. Despejó su mesa principal, colocó una tela de fieltro verde y comenzó a disponer los fragmentos como si fueran piezas de un rompecabezas macabro. Sus manos expertas identificaron inmediatamente las inconsistencias. Los bordes de las roturas eran demasiado limpios, como si alguien hubiera usado una herramienta para partir la cabeza en puntos específicos. Con infinito cuidado, comenzó a limpiar cada pieza. Fue entonces cuando notó que la cabeza, aunque hueca como era habitual en las muñecas de esta época, parecía tener un peso inusual en uno de los fragmentos más grandes. Al examinarlo contra la luz, vio que había algo adherido en el interior. Tomó sus pinzas más finas y, con la delicadeza de un arqueólogo desenterrando un tesoro, desprendió lo que parecía ser un pequeño paquete envuelto en seda rosa, no más grande que una nuez. Sus manos, que nunca temblaban ni siquiera en las reparaciones más delicadas, titubearon por primera vez en años. El paquete contenía 3 diamantes del tamaño de garbanzos, perfectamente tallados, que capturaron la luz del quinqué y la fragmentaron en 1000 arcoíris diminutos sobre las paredes del taller. Pero no fue el valor evidente de las gemas lo que le heló la sangre a don Sebastián, sino el pequeño papel doblado que las acompañaba. La caligrafía era femenina, elegante pero temblorosa, como si quien escribió luchara contra una emoción poderosa. «Para tu huida cuando crezcas, mi amada Esperanza. Que estos cristales te compren la libertad que yo no pude darte. Perdóname por dejarte, pero es la única manera de protegerte de la verdad. Tu madre, que siempre te ama, Elena». La fecha al pie de la nota lo confirmaba. 3 días antes de que doña Elena Montalbán supuestamente muriera de fiebre amarilla, en octubre de 1921. Don Sebastián se dejó caer en su silla de trabajo. Las implicaciones de su descubrimiento se desplegaban ante él como un abanico de posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. Una madre muerta que dejó provisiones para la huida de su hija. Un padre que buscaba algo con desesperación mal disimulada. Una niña que susurraba que su muñeca guardaba secretos. La vela de sebo proyectaba sombras danzantes sobre los fragmentos de porcelana mientras don Sebastián trabajaba en el silencio de la madrugada. Habían pasado 3 horas desde su descubrimiento, y el peso de los diamantes ocultos en el cajón secreto de su mesa de trabajo parecía irradiar una presencia casi palpable en el taller. Con movimientos precisos, mezclaba el adhesivo especial que había perfeccionado a lo largo de los años, cola de pescado, resina de pino y un toque de clara de huevo que le daba la consistencia perfecta.
Pero su mente estaba lejos de la fórmula química. Vagaba por los pasillos de la memoria, 5 años atrás, cuando doña Elena Montalbán aún respiraba el aire perfumado de Ronda. La recordaba vívidamente, una mujer de belleza melancólica que aparecía en su taller con cualquier pretexto. Un abanico con varillas rotas, un camafeo con el engaste flojo, incluso una vez trajo un pequeño espejo de mano con el mango astillado. Siempre llegaba sola, en las horas muertas de la siesta, cuando el pueblo entero dormitaba bajo el sol inclemente de Andalucía. Don Sebastián le había dicho una tarde de septiembre, pocos meses antes de su muerte: «¿Usted que restaura cosas rotas, cree que las personas también pueden repararse?». Él había levantado la vista de su trabajo, encontrándose con esos ojos verde jade que ahora reconocía en la pequeña Esperanza, y había respondido con la única verdad que conocía: «Todo puede repararse, señora, pero algunas reparaciones requieren romper primero lo que está mal construido». Ella había sonreído con una tristeza infinita y no había vuelto más. Un golpe suave en la puerta trasera del taller lo arrancó de sus recuerdos. El reloj de pared marcaba las 5 de la mañana. Quien fuera que llamaba a esa hora no quería ser visto. «¿Don Sebastián?». La voz de Carmen la panadera, inusualmente baja, se filtró por la rendija. «Sé que está despierto. Veo la luz. Necesito hablarle». Abrió con cautela. Carmen entró envuelta en un chal negro, muy diferente a su habitual presencia colorida y ruidosa. «Perdone la hora, pero es que no podía dormir después de lo que me enteré ayer», comenzó ella, sentándose sin invitación en el taburete junto a la mesa. «Es sobre los Montalbán. Sobre lo que usted me preguntó ayer cuando mencioné a don Ricardo». Don Sebastián no recordaba haber preguntado nada específico, pero permaneció en silencio, una técnica que había aprendido que invitaba a las confesiones. «Mi prima Rosario, la que fue doncella en casa de los Montalbán hasta hace 3 años, me contó algo que nunca le había dicho a nadie». Carmen se persignó antes de continuar. La noche antes de que doña Elena muriera, la oyó llorar en su habitación. Pero no era un llanto normal, don Sebastián. Era el llanto de alguien que se despide. «Las fiebres provocan delirios», sugirió él, probando las aguas de lo que Carmen sabía realmente. «Eso es lo extraño», exclamó ella, bajando inmediatamente la voz. «Rosario jura que la señora no tenía fiebre esa noche. La había visto perfectamente sana durante la cena. Fue al día siguiente, cuando don Ricardo anunció que su esposa había amanecido con fiebres altísimas y que había llamado a su primo, el doctor Bermúdez, de Málaga». El doctor Bermúdez. Don Sebastián archivó el nombre en su memoria mientras continuaba uniendo los fragmentos de porcelana con infinita paciencia. ¿Y nadie más vio a la señora enferma? Nadie. Don Ricardo no permitió que nadie entrara a la habitación. Ni siquiera dejó que la niña se despidiera de su madre. Decía que era contagioso. El velorio fue con el ataúd cerrado. Carmen se acercó más. Su aliento olía a anís. Y hay algo más. Rosario dice que vio al doctor Bermúdez salir de la casa con 2 baúles grandes esa misma noche. ¿Para qué necesita un médico llevarse equipaje de la casa de un paciente? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de don Sebastián, formando una imagen que no le gustaba nada. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las primeras luces del alba tiñendo de oro el puente nuevo. «Carmen, ¿dónde vive ahora Rosario?» «En las afueras, pasando el molino viejo. Una casita con geranios en la entrada. Pero don Sebastián, tenga cuidado. Don Ricardo tiene ojos y oídos en todo el pueblo. Si se entera de que anda haciendo preguntas sobre su difunta esposa...». «Solo voy a reparar una muñeca», respondió él volviendo a su mesa de trabajo. «Nada más que eso». Carmen se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Esa muñeca que le trajeron ayer era de la niña, ¿verdad? La muñeca francesa que doña Elena le regaló en su último cumpleaños. Rosario me contó que la señora la mandó a pedir especialmente de París. Costó una fortuna». Cuando Carmen se fue,
Don Sebastián contempló los fragmentos casi completamente unidos de la cabeza de Celeste. Había logrado crear un compartimento nuevo, invisible al ojo inexperto, donde había vuelto a ocultar los diamantes y la nota. Si don Ricardo había destrozado la muñeca buscando algo, no lo encontraría. Pero la pregunta que lo atormentaba era otra. ¿Cómo sabía don Ricardo que había algo que buscar? Mientras el sol comenzaba a calentar las calles empedradas de Ronda, tomó una decisión. Esa tarde, después de entregar la muñeca, visitaría al padre Miguel en la iglesia de Santa María. Si alguien conocía los secretos más oscuros de las familias del pueblo, era el viejo párroco. Y luego, al caer la noche, haría una visita discreta a Rosario. Rosario vivía donde terminaba Ronda y comenzaba el campo, en una casita blanca que parecía aferrarse a la ladera como una cabra montesa. Don Sebastián llegó al atardecer, cuando las sombras alargadas convertían los olivos en gigantes espectrales y el canto de los grillos comenzaba su sinfonía nocturna. La mujer que abrió la puerta había envejecido una década en los 3 años desde su despido de casa de los Montalbán. Su pelo, antes negro como el azabache, mostraba mechones blancos prematuros y sus manos temblaban ligeramente al reconocer a su visitante. «Don Sebastián, no esperaba», balbuceó, aferrándose al marco de la puerta como si fuera un salvavidas. «Buenas tardes, Rosario». «Vengo a repararle esto», dijo él, mostrando un pequeño crucifijo de porcelana que había traído como pretexto. «Me dijeron que se le había roto y pensé que podría ayudarla». Los ojos de Rosario se llenaron de lágrimas al ver el gesto. Era el crucifijo de su primera comunión, efectivamente roto, que había mencionado de paso en el mercado semanas atrás. «Pase, pase, don Sebastián. No tengo mucho que ofrecerle, pero hay café recién hecho». La casa por dentro era humilde pero inmaculada. Cada superficie brillaba de limpia, y los pocos muebles estaban dispuestos con el cuidado de quien ha servido en casas grandes y conserva el orgullo del oficio bien hecho. Se sentaron en la pequeña cocina, donde el aroma del café se mezclaba con el de los jazmines que entraba por la ventana abierta. «Sé por qué está aquí realmente», dijo Rosario después del tercer sorbo de café. «Carmen no sabe guardar secretos, Dios la bendiga. Viene por lo de doña Elena». Don Sebastián asintió, dejando el crucifijo sobre la mesa entre ambos. «Esa pobre señora», continuó Rosario, y ahora las lágrimas corrían libres por sus mejillas arrugadas. «Nadie sabe lo que sufrió. Don Ricardo la tenía como un pájaro en una jaula de oro. No podía salir sin su permiso, no podía recibir visitas sin su aprobación. Controlaba hasta las cartas que escribía a su hermana en Madrid». «¿Tiene hermana en Madrid?» «Tenía. Don Ricardo le prohibió todo contacto después de que la hermana le sugiriera que Elena parecía infeliz. Dijo que era una mala influencia». Rosario se levantó y fue hacia una cómoda antigua. «Pero yo guardé algo que encontré escondido en el forro de un vestido de la señora cuando estaba empacando sus cosas después. Volvió con un sobre amarillento, sellado pero nunca enviado. La dirección estaba escrita con la misma caligrafía temblorosa que don Sebastián había visto en la nota de los diamantes. Nunca la abrí, no era mi lugar. Pero tampoco pude tirarla. Era como si la señora me hablara desde la tumba, pidiéndome que la guardara. Don Sebastián tomó el sobre con manos cuidadosas. Estaba dirigido a Doña Isabel Mendoza de Ferrer, Madrid. Con el permiso silencioso de Rosario lo abrió. «Querida hermana», comenzaba la carta, «cuando leas esto ya habré tomado la decisión más difícil de mi vida. No puedo seguir viviendo así, pero tampoco puedo dejar a mi esperanza en las manos de este monstruo. He encontrado una salida, una manera de desaparecer que protegerá a mi hija hasta que sea mayor de edad. El padre Miguel me ha prometido ayuda, aunque sé que esto atormenta su conciencia. Hay personas buenas en este pueblo que arriesgarán mucho por nosotras. Si algo sale mal, si no vuelves a saber de mí, busca a mi hija cuando cumpla 15 años. Para entonces ella tendrá los medios para escapar.
Los he escondido donde solo ella los encontrará, en el único regalo que Ricardo nunca se atrevería a tocar, su muñeca francesa. Tu hermana que te ama, Elena. El silencio en la cocina era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Dios santo, susurró Rosario. Entonces la señora... ¿Ella planeó todo? Antes de que don Sebastián pudiera responder, escucharon el trote de caballos acercándose por el camino. Rosario palideció. Es el carruaje de don Ricardo. Lo reconozco por el sonido. Él no puede encontrarlo aquí. Don Sebastián guardó rápidamente la carta en su bolsillo interior y tomó el crucifijo. Si pregunta, vine solo a reparar esto, nada más. La puerta sonó con 3 golpes autoritarios. Rosario, temblando visiblemente, fue a abrir. Don Ricardo Montalbán entró sin esperar invitación, su bastón golpeando el suelo de baldosas con ritmo amenazante. Sus ojos se clavaron inmediatamente en don Sebastián. «Herrera, qué casualidad encontrarlo aquí». «Buenas noches, don Ricardo. Vine a reparar un objeto religioso de Rosario. El trabajo de caridad es importante para el alma». «Muy loable». La voz del terrateniente destilaba sarcasmo. «Mi hija quedó muy contenta con la reparación de su muñeca, tan contenta que no ha querido soltarla en todo el día. Curioso, ¿no le parece? Antes apenas la miraba». Los niños son así con sus juguetes, impredecibles. Don Ricardo se acercó un paso más y don Sebastián pudo oler el brandy en su aliento. ¿Sabe qué más es curioso, Herrera? Que desde esta mañana varias personas del pueblo parecen muy interesadas en hablar de mi difunta esposa. 5 años de silencio y de repente todos recuerdan a Elena. Me pregunto qué habrá despertado tal interés. El dolor por los muertos nunca descansa del todo, don Ricardo. A veces resurge sin razón aparente. Los 2 hombres se sostuvieron la mirada por un momento que pareció eterno. Finalmente, don Ricardo se giró hacia Rosario. «Tú, mañana quiero que vengas a la casa. Hay trabajo de limpieza que necesita hacerse, en el desván, donde guardamos las cosas viejas de mi esposa. Yo ya no trabajo para usted, señor. Trabajarás mañana, te pagaré bien, o puedo hablar con el casero sobre tu renta atrasada. Tú decides». Sin esperar respuesta, don Ricardo salió de la casa, dejando tras de sí el eco de su amenaza y el olor acre del miedo. Rafael el jardinero podaba los rosales del jardín de los Montalbán cuando la vio por primera vez. Fue una aparición tan breve que pensó que el sol de mediodía le había jugado una mala pasada. Una figura femenina vestida de blanco, medio oculta entre los cipreses del fondo del jardín, observando la casa con la intensidad de quien memoriza cada detalle. 3 días después del encuentro de don Sebastián con Rosario, Rafael apareció en el taller del artesano. El joven gitano de 23 años tenía las manos curtidas por la tierra y los ojos negros como el carbón, pero había en él una gentileza que desmentía los prejuicios del pueblo sobre su gente. «Don Sebastián, necesito contarle algo, pero tiene que prometerme que no pensará que estoy loco», comenzó Rafael, nervioso como un potrillo. El artesano dejó a un lado el delicado trabajo de restauración de un ángel de porcelana y le ofreció asiento. «En mi oficio, Rafael, he aprendido que la locura y la cordura son solo cuestión de perspectiva. Habla con confianza». «He visto a un fantasma en el jardín de los Montalbán. 3 veces en las últimas 2 semanas, siempre al atardecer, cuando don Ricardo está en sus negocios y la niña toma sus lecciones de francés con Mademoiselle Dubois». Don Sebastián sintió cómo se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Un fantasma, dices?» «Una mujer, delgada, con el pelo largo y oscuro, se mueve entre los árboles del viejo jardín, ese que da al pozo abandonado. La primera vez pensé que era mi imaginación, pero ayer la vi claramente. Estaba mirando hacia la ventana del cuarto de la niña y lloraba, don Sebastián». «Los fantasmas no lloran, ¿verdad? ¿Se lo has contado a alguien más?» «Está loco. Si don Ricardo se entera me echa a la calle. Y además,
Rafael bajó la voz, sonrojándose. «Mademoiselle Dubois ha sido muy amable conmigo. Me está enseñando a leer mejor. No quiero causarle problemas». Pensó don Sebastián. El joven jardinero estaba enamorado de la institutriz francesa. Eso explicaba por qué había venido a él, en lugar de simplemente ignorar las apariciones. «Rafael, ¿conoces bien los terrenos de los Montalbán? ¿Todos los rincones del jardín?» «Como la palma de mi mano. Llevo trabajando allí desde los 15 años. Mi padre trabajó allí antes que yo, cuando doña Elena vivía». «¿Y el pozo abandonado que mencionaste?» «Está en la parte más vieja del jardín, donde ya nadie va. Don Ricardo mandó sellarlo después de que muriera su esposa. Dijo que era peligroso para la niña, pero... ¿Pero? Mi padre me contó que ese pozo conecta con unos túneles antiguos, de cuando los moros dominaban Ronda. Túneles que llevan hasta las cuevas del río, las que están pasando el Molino Viejo. Don Sebastián se incorporó lentamente. El Molino Viejo, cerca de donde vivía Rosario. Cerca de donde una familia gitana conocida por su discreción podría ocultar a alguien si fuera necesario. «Rafael, necesito que hagas algo por mí. La próxima vez que veas a ese fantasma, no te acerques, pero observa hacia dónde va cuando se marcha, y sobre todo, no se lo menciones a nadie, ni siquiera a Mademoiselle Dubois». «¿Usted cree que...?» El joven no se atrevía a terminar la pregunta. «Creo que en Ronda hay más misterios de los que la gente imagina, y creo que tu padre te enseñó bien sobre la importancia del silencio». Rafael asintió. Entre su gente, el silencio sobre ciertos asuntos era sagrado. «Hay algo más, don Sebastián. Esta mañana, cuando estaba preparando la tierra para los bulbos de primavera, encontré esto enterrado cerca del pozo». Sacó de su bolsillo un pequeño medallón de plata, ennegrecido por el tiempo y la tierra. Don Sebastián lo reconoció inmediatamente. Era el medallón que doña Elena siempre llevaba al cuello, un regalo de bodas con las iniciales E y R entrelazadas. Pero al abrirlo, en lugar de encontrar los retratos habituales, había 2 mechones de pelo, uno negro como la noche y otro castaño dorado como el de la pequeña Esperanza. «Guarda esto, Rafael. Guárdalo bien. Podría ser importante más adelante». Después de que el jardinero se marchara, don Sebastián se quedó contemplando el atardecer desde su ventana. Las piezas del rompecabezas seguían encajando, formando una imagen que lo llenaba tanto de esperanza como de temor. Si sus sospechas eran ciertas, doña Elena Montalbán no descansaba en el cementerio de Ronda. Esa noche, mientras preparaba una infusión de tila para calmar sus nervios, alguien deslizó un papel por debajo de su puerta. Era una nota escrita con letra apresurada. «El que busca entre los muertos a veces encuentra a los vivos. Tenga cuidado, don Sebastián. Las paredes tienen oídos y don Ricardo tiene una pistola. Una amiga». No había firma, pero el leve aroma a harina que desprendía el papel le dijo todo lo que necesitaba saber. Carmen la panadera también estaba conectando los puntos. Al día siguiente era domingo. Toda Ronda estaría en la misa de 11. Sería el momento perfecto para visitar las cuevas del Molino Viejo. Pero primero, necesitaba hablar con alguien cuya conciencia llevaba 5 años cargando con un peso que no le correspondía. Era hora de confesarse con el padre Miguel, o más bien, era hora de que el padre Miguel se confesara con él. El padre Miguel estaba arrodillado ante el altar cuando don Sebastián entró en la iglesia de Santa María. La nave estaba vacía, sumida en esa penumbra sagrada que solo interrumpían los rayos de luz coloreada que se filtraban por los vitrales. El anciano sacerdote no se movió, pero su voz resonó entre las columnas de piedra. «Le estaba esperando, Sebastián. Desde hace 5 años le estaba esperando». Don Sebastián se acercó despacio, sus pasos resonando en el suelo de mármol gastado por siglos de rodillas penitentes. Se sentó en el primer banco, contemplando la espalda encorvada del párroco. «Padre, hay cosas que necesito saber». «Y hay cosas que no puedo decir.
respondió el sacerdote, levantándose con dificultad. Al girarse, don Sebastián vio que había envejecido terriblemente. Los surcos de su rostro parecían cañones excavados por la culpa. El secreto de confesión es sagrado. No le pido que rompa ningún sacramento, padre, solo que me escuche, y si acaso, en su infinita sabiduría, quisiera compartir alguna reflexión sobre la naturaleza del pecado y la redención, sería bien recibida. El padre Miguel lo estudió por un largo momento. Luego señaló hacia el confesionario. «Hace mucho que no se confiesa, hijo». Ambos entraron en el confesionario, pero invirtiendo los papeles de manera tácita. Don Sebastián habló primero. «Padre, he descubierto que hay personas en este pueblo que cargan con secretos terribles. Secretos sobre una mujer que todos creen muerta, sobre una niña inocente que sufre, sobre un hombre que usa el poder y el miedo para controlar a quienes deberían ser libres. El silencio del otro lado de la celosía era denso como el incienso. A veces, dijo finalmente el padre Miguel, los muertos no descansan porque no están donde deberían estar. A veces, lo que parece muerte es solo una forma desesperada de supervivencia. ¿Y si alguien ayudó en esa supervivencia? ¿Si alguien de Dios prestó su mano para una mentira? Es mentira salvar una vida, hijo. Es pecado proteger al inocente del opresor. Abraham mintió sobre Sara para salvarla. Las parteras de Egipto mintieron al faraón para salvar a los niños hebreos. Don Sebastián respiró profundamente antes de hacer la pregunta crucial. ¿Dónde está Elena Montalbán, padre? Un sollozo ahogado escapó del otro lado de la celosía. Yo no puedo. El sacramento. Entonces déjeme contarle lo que creo que pasó, continuó don Sebastián con voz suave. Una mujer desesperada vino a usted hace 5 años. Le contó sobre los abusos de su esposo, sobre su miedo por su hija. Le pidió ayuda para escapar, pero algo salió mal. El plan original era que ella fingiera su muerte y huyera lejos, pero no pudo abandonar a su hija. Así que se quedó, oculta, esperando el momento adecuado. Y usted la ayudó porque vio en sus ojos la verdad del sufrimiento. Dios me perdone, susurró el padre Miguel. Dios me perdone por todo. ¿Vive, padre? Solo dígame si vive. Los que parecen muertos a veces solo están esperando la resurrección, fue la respuesta críptica. Pero hay quienes no quieren que los muertos resuciten. Don Ricardo ha estado haciendo preguntas, Sebastián. Sospecha. Siempre ha sospechado. El doctor Bermúdez, su primo, le confirmó la muerte porque él se lo ordenó, pero Ricardo nunca vio el cuerpo. Yo oficié el funeral de un ataúd lleno de piedras. Don Sebastián sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Y dónde? Hay una familia gitana, los Heredia, que viven pasando el molino viejo. Son buena gente, discreta. La matriarca, la vieja Soledad, fue comadrona. Ella sabe de hierbas, de cómo hacer que alguien parezca muerto por unas horas. Belladona en dosis precisas. Es peligroso, pero funcionó. Funcionó demasiado bien. Elena no pudo irse, no pudo dejar a la niña. Y ahora vive una vida peor que la muerte, escondida en las sombras, viendo crecer a su hija desde lejos. A veces viene al jardín de su antigua casa, se arriesga solo para verla por unos momentos. Los diamantes en la muñeca. Era su plan de escape, joyas de su dote que fue escondiendo durante años. Cuando fingió su muerte, me pidió que se los diera a la niña cuando fuera mayor. Los escondí en la muñeca pensando que estaría segura, pero don Ricardo debe haber encontrado alguna pista. Por eso la rompió. Y por eso usted debe tener cuidado, hijo. Es un hombre peligroso cuando se siente amenazado, y ahora mismo se siente muy amenazado. Don Sebastián se levantó del confesionario. Antes de salir, se volvió hacia la celosía. Padre, ¿qué pasaría si Elena pudiera reunirse con su hija y escapar de verdad esta vez? Sería un milagro, pero los milagros requieren fe y valentía. Y sobre todo,
requieren un plan mejor que el anterior. La feria de San Pedro es en 3 días. Todo el pueblo estará distraído. Don Ricardo tiene negocios importantes con los compradores de aceite que vienen de Sevilla. Rezo cada noche para que esa pobre mujer encuentre la paz, Sebastián. Si Dios pusiera en su camino la oportunidad de libertad, no sería pecado tomarla. Cuando don Sebastián salió de la iglesia, las campanas tocaban el mediodía. El sol brillaba sobre Ronda como una bendición, pero él sabía que bajo esa luz dorada se ocultaban sombras que pronto tendrían que enfrentar la verdad. Era hora de visitar a los Heredia. Era hora de conocer a la muerta que vivía. Las ruinas del molino viejo se alzaban contra el cielo estrellado como los huesos de un gigante olvidado. Don Sebastián siguió el sendero que Rafael le había descrito, bordeando el río Guadalevín hasta donde los sauces llorones ocultaban la entrada a una cueva natural ampliada por manos moriscas siglos atrás. La vieja soledad lo esperaba en la entrada, envuelta en un mantón negro que la hacía casi invisible en oscuridad. Sus ojos, sin embargo, brillaban con la sabiduría de quien ha visto nacer y morir a generaciones enteras. «El doctor de muñecas», dijo con voz rasposa. «Mi Rafael dijo que vendría. Pase, pero sepa que lo que verá aquí debe morir aquí mismo». Lo guió a través de un laberinto de pasillos excavados en la roca. El aire olía a humedad y tomillo silvestre. Antorchas improvisadas iluminaban el camino, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Finalmente, llegaron a una cámara más amplia, amueblada con sencillez pero dignidad. Una cama, una mesa, 2 sillas y docenas de libros apilados contra las paredes. Y allí, sentada junto a una vela, estaba Elena Montalbán, o lo que quedaba de ella. La mujer que se levantó para recibirlo era un espectro de la belleza que había sido. Su pelo, antes negro y lustroso, había encanecido prematuramente. Su piel, antes alabastrina, mostraba la palidez enfermiza de quien no ha visto el sol en años. Pero sus ojos, esos ojos verde jade que había heredado su hija, ardían con una intensidad que desmentía su aparente fragilidad. «Don Sebastián». Su voz era apenas un susurro. «El padre Miguel me dijo que vendría. ¿Cómo está mi Esperanza? ¿Cómo está mi niña?» «Señora, su hija...» Don Sebastián tuvo que aclararse la garganta antes de continuar. «Es una niña hermosa pero triste. La extraña terriblemente». Elena se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. «5 años», murmuró. «5 años viéndola crecer desde las sombras. 5 años siendo un fantasma en su vida. ¿Sabe lo que es ver a tu hija llamar padre al hombre que te destruyó? Verla vestir luto por ti cuando estás viva, tan cerca y tan lejos a la vez». ¿Por qué no escapó cuando tuvo la oportunidad? Elena levantó la mirada y en ella había fuego. ¿Cómo podía irme? Ricardo le habría dicho que su madre la abandonó, le habría envenenado la mente contra mí. Al menos así, muerta, soy un recuerdo hermoso para ella. Al menos así puedo verla crecer, aunque sea desde lejos. Pero el precio lo pago cada día, don Sebastián. Cada noche sueño con abrazarla, con peinarle ese cabello dorado que tiene de mi madre, con escucharla llamarme mamá una vez más. Pero si me descubre, Ricardo me matará de verdad esta vez. Y no solo a mí. Matará a todos los que me ayudaron, a los Heredia, al padre Miguel, a cualquiera que sepa la verdad. Don Sebastián sacó del bolsillo interior de su chaqueta el pequeño paquete envuelto en seda. Encontré esto en la muñeca de su hija. Los ojos de Elena se agrandaron al ver los diamantes. Los guardé durante 3 años. Cada vez que Ricardo me daba dinero para gastos de la casa, guardaba un poco y compraba una joya pequeña que luego vendía a los gitanos por estas piedras. Era mi plan de escape para las 2. El plan puede funcionar todavía. ¿Cómo? Ricardo la vigila constantemente.
tiene a esa institutriz francesa que no la deja sola ni un momento, y ahora está planeando comprometerla. Mi niña de 8 años. Ya está negociando su futuro matrimonio con los Mendoza de Sevilla. La feria de San Pedro es pasado mañana. Todo Ronda estará en las calles. Ricardo estará ocupado con sus negocios. La institutriz, bueno, tengo razones para creer que podría estar distraída con cierto jardinero. Por primera vez en la conversación, algo parecido a la esperanza iluminó el rostro de Elena. ¿Rafael? ¿El hijo de Antonio el jardinero? El mismo. Está enamorado de la francesa y por lo que he podido observar, ella no es indiferente a sus atenciones. Elena se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña estancia, su mente trabajando frenéticamente. Pero aunque lográramos sacar a Esperanza de la casa, ¿a dónde iríamos? Ricardo tiene contactos en toda España. Nos encontraría. Francia, dijo don Sebastián con firmeza. Tengo un primo en Toulouse que trabaja restaurando vidrieras de iglesias. Les conseguiré documentos falsos. El padre Miguel conoce a alguien en la diócesis que puede ayudar. Serán madre e hija viudas de guerra huyendo de la pobreza. Nadie hará preguntas. ¿Y por qué? Elena lo miró directamente a los ojos. ¿Por qué arriesga tanto por nosotras? Don Sebastián guardó silencio por un momento, recordando. Porque hace muchos años yo también estuve atrapado en un matrimonio sin amor. Mi esposa murió odiándome, y yo a ella. Pero fue una muerte real, señora, sin posibilidad de redención. Si puedo evitar que su hija crezca en esa misma prisión de infelicidad, si puedo darles a ambas la libertad que mi esposa y yo nunca tuvimos, entonces quizás mi vida de reparar muñecas rotas habrá servido para reparar algo más importante. La vieja Soledad, que había permanecido silenciosa en un rincón, habló. El plan puede funcionar. Mis hijos conocen todos los caminos ocultos hasta la estación de tren de Bobadilla. Desde allí, el expreso nocturno a Madrid y luego a Francia. Pero necesitaremos una distracción muy grande para que don Ricardo no note la ausencia de la niña hasta que sea demasiado tarde. Déjenme eso a mí, dijo don Sebastián. Pasado mañana, durante los fuegos artificiales de medianoche, Esperanza Montalbán desaparecerá como por arte de magia. Y cuando don Ricardo lo descubra, será demasiado tarde para detener el tren que las llevará a la libertad. La feria de San Pedro había transformado Ronda en un carnaval de colores y sonidos. Los puestos de buñuelos perfumaban el aire con aceite dulce y canela, mientras los acordeones gitanos competían con las guitarras flamencas por la atención de los paseantes. Don Sebastián observaba desde la puerta de su taller cómo la multitud fluía hacia la plaza principal, donde los fuegos artificiales prometían iluminar el cielo a medianoche. Todo había salido según lo planeado. Rafael había cortejado a Mademoiselle Dubois durante toda la semana, y esta noche, embriagada por el vino y las promesas de amor del joven jardinero, había aceptado escaparse con él para ver los fuegos desde el mirador del Puente Nuevo. Don Ricardo, por su parte, estaba en el casino con los compradores de aceite de Sevilla, cerrando el negocio del año entre copas de brandy y puros habanos. A las 11:30, don Sebastián cerró su taller y caminó hacia la casa de los Montalbán. En su bolsillo llevaba una nota que había preparado cuidadosamente, imitando la letra infantil de Esperanza. La deslizó por debajo de la puerta principal. «Papá, fui a ver los fuegos con Mademoiselle. Volveremos tarde. Esperanza». La niña lo esperaba en el jardín trasero, junto al pozo sellado, exactamente donde Rafael le había indicado. Vestía un abrigo oscuro sobre su camisón y en sus brazos apretaba a Celeste, completamente restaurada. «¿Es usted el doctor de muñecas?», preguntó con su vocecita seria. «Sí, pequeña. Vengo a llevarte a ver algo maravilloso». «¿Más maravilloso que los fuegos artificiales?». «Mucho más, te lo prometo». La tomó de la mano y la guió por el sendero secreto que Rafael había marcado con piedras blancas. El camino serpenteaba entre olivos centenarios hasta las ruinas del molino. Esperanza caminaba en silencio, confiando con esa fe ciega que solo los niños poseen. Cuando entraron en la cueva,
Elena estaba esperándolas vestida con ropas de viaje, el pelo recogido bajo un sombrero con velo. Madre e hija se miraron por un instante eterno, el reconocimiento luchando con la incredulidad en los ojos de la pequeña. «Mamá». La palabra salió como un suspiro. «Mi amor, mi esperanza, mi niña hermosa». Elena cayó de rodillas y abrió los brazos. La niña corrió hacia ella, y el abrazo que siguió contenía 5 años de ausencia, de dolor, de amor reprimido. Don Sebastián tuvo que apartarse, las lágrimas nublando su visión, mientras madre e hija lloraban y reían al mismo tiempo, tocándose las caras, como para confirmar que no era un sueño. «Pero tú estabas muerta», sollozó Esperanza. «Papá dijo que te fuiste al cielo». «Estaba escondida, mi amor, esperando el momento de volver por ti». «¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres que viajemos juntas a un lugar donde podamos ser felices?» «¿Sin papá?» «Sin papá, mi vida. Él no puede venir con nosotras». Esperanza apretó más fuerte a su madre, enterrando la cara en su cuello. «Él me da miedo a veces. Grita mucho». Y rompió a Celeste buscando algo. «Ya no tendrás miedo nunca más, te lo prometo». Los hermanos Heredia aparecieron en la entrada de la cueva. Traían ropas de campesina para Elena y Esperanza, y una carreta cargada de heno donde las ocultarían hasta llegar a la estación de Bobadilla. «Es hora», dijo la vieja Soledad. «El tren sale en 2 horas». Mientras Elena se cambiaba de ropa, don Sebastián se acercó a Esperanza. «Toma», le entregó una pequeña caja de madera. «Esto es para ti». La niña la abrió y encontró un conjunto de herramientas en miniatura para reparar muñecas, perfectamente adaptadas a sus manos pequeñas. «Para que puedas cuidar a Celeste tú misma. Y quién sabe, quizás un día seas doctora de muñecas como yo». Don Sebastián. Elena se acercó, ya vestida de campesina. «No tengo palabras para agradecerle». «No las necesita. Váyanse ya. Vivan. Sean felices. Es todo el pago que requiero». Le entregó un sobre con los documentos falsos y el dinero de la venta de los diamantes, más algo de sus propios ahorros. «En Toulouse, busquen a Pierre Herrera, en la Gau des Arts. Es mi primo. Les dará trabajo y refugio hasta que puedan establecerse». El viaje hasta la estación transcurrió bajo un manto de estrellas y el eco lejano de los fuegos artificiales de Ronda. Don Sebastián las acompañó hasta el andén, donde el expreso nocturno resoplaba impaciente por partir. «Señor», Esperanza tiró de su manga antes de subir al tren. «¿Volveré a verlo algún día? ¿Quién sabe lo que depara el destino, pequeña? Pero siempre que mires a Celeste, recuerda que hay un viejo doctor de muñecas en Ronda que piensa en ti». El silbato del tren cortó el aire nocturno. Elena y Esperanza subieron al vagón, y don Sebastián las observó alejarse hasta que las luces rojas del último vagón se perdieron en la oscuridad. Cuando regresó a Ronda ya amanecía. La feria terminaba con borrachos cantando por las calles y basura decorando las plazas. Encontró su taller como lo había dejado, pero sobre su mesa de trabajo había algo nuevo. Una muñeca de porcelana que no había visto antes, con una nota atada al vestido. Para el mejor doctor del mundo, que supo reparar no solo muñecas rotas, sino también vidas rotas. Con amor eterno, y E. Don Sebastián sonrió mientras el sol naciente bañaba su taller de luz dorada. En las semanas siguientes, don Ricardo removería cielo y tierra buscando a su hija raptada. Ofrecería recompensas, contrataría detectives, amenazaría a medio pueblo, pero nadie sabría nada. Los Heredia eran mudos como tumbas. El padre Miguel se refugiaría en el secreto de confesión. Rafael y mademoiselle Dubois jurarían haber perdido a la niña entre la multitud. Y don Sebastián seguiría reparando muñecas rotas, guardando en su corazón el secreto más hermoso de su vida. Años después, recibiría una carta desde Francia. Una joven llamada Esperanza Dubois había abierto una juguetería en Toulouse, especializada en la restauración de muñecas antiguas. Incluía una fotografía, madre e hija, sonrientes bajo el sol francés, libres al fin. Y en los brazos de Esperanza,
Celeste las miraba con sus ojos de cristal azul, perfecta e intacta, como el amor que había sobrevivido a 5 años de separación y mentiras.